Pues qué tal, familia, buenos días, buenos días. Tomen su lugar, ¿Cómo han estado? Qué bueno. Pues hoy vamos a ver un tema que se llama así. ¿Tú qué le preguntarías a Jesús en esta mañana? Porque a Jesús le fueron a preguntar que si era él o había de venir otro. Y estudiando en la Biblia dice que a Jesús le hicieron más de 100 preguntas y están en los evangelios. Y dice que él mismo formuló al menos 307 preguntas. Él formuló 307 preguntas. ¿Tú qué le preguntarías en esta mañana? Y te voy a invitar que me acompañes a Lucas capítulo 7. Lucas el verso 17. Lucas 7 del verso 17 al 22. Y dice así la palabra del Señor en esta mañana. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Jesús no le mencionó: sí, yo soy el que ha de venir, pero se lo dijo: con las obras que ustedes están viendo, vayan y díganle a Juan. Y él va a saber que yo soy, ¿verdad? Con las obras. Le iba a dar a entender que él era el que ya estaba aquí. ¿Verdad? Dice que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Y ahora esa pregunta que le hizo Juan el Bautista, y de todo lo que el Señor le dijo, y fueron de muchas enfermedades, fueron sanados de muchas enfermedades, de muchas plagas, y de espíritus inmundos, ¿verdad? Inmundos, de los que estaban endemoniados. A muchos ciegos le dio la vista. Si estuviera Jesús, nos diría a cada uno de nosotros: a ti te he sanado. ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos? No, pero es que yo veía cómo salía el sol y veía a la gente y veo todo lo que hay. Pero estábamos ciegos porque no le veíamos a Él. Y Él nos dio la vista. Porque aún el día de hoy a veces no lo vemos todavía. Seguimos ciegos. Tenemos que reconocer que el que nos puede abrir los ojos es Él. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora también te haría yo otra pregunta ahora a ti. Si alguien de afuera que sabe que vienes a este lugar y te preguntara: ¿y qué pasa ahí donde tú vas en esa iglesia? ¿Qué ha sucedido ahí donde tú vas a la iglesia? ¿Tú qué le dirías? Yo le compartiría lo que Dios ha hecho en mi vida. El regalo maravilloso, la salvación que me dio. Lo primero y extraordinario. Dice el Señor que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Y saben qué significa también todo eso? Todo esto que les acabo de leer, todas esas sanidades, el abrirnos la vista, el abrirnos nuestros oídos, el sanarnos, y no nada más a nosotros personalmente. ¿A cuántos nos ha sanado un hijo o una hija, una esposa, un familiar cercano? Y no tan cercano. Aquí hemos orado por gente que están en Estados Unidos y han sanado. Pero es Dios que los sana a través de la oración del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Y el Señor ha hecho eso con nosotros. Por eso les hacía esa pregunta. ¿Tú qué le dirías a la gente? ¿Y qué haces a la iglesia donde vas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aparte de escuchar la palabra? ¿Tú qué les dirías? Algo práctico que sigue después de la palabra, si vas a decir: también desayunamos a ellos. Pero no es el desayuno. Es lo que viene después. En el caso de las damas que van domingo a domingo sin faltar a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificarse más. Y si todavía hay sordera, y si todavía hay ceguera, y si hay enfermedad, y si están muertos espiritualmente, para que resuciten, para que haya una resurrección total como Cristo. El otro día me preguntaban: ¿y cuándo va a haber bautizos?
Y le digo, ya pronto vamos a hacer la pileta para donde se puedan meter y bautizarse y para que mueran, ¿verdad? Al hombre o a la mujer vieja que se muera y que resucite Cristo con nosotros. ¿Para qué? Para entender lo que Dios hizo, lo que Dios quiere hacer. Y por eso hoy te digo, ¿tú qué le preguntarías? Y en mi caso le diría, Señor, ¿realmente estoy para ser salvo o qué me falta? Porque a veces pensamos que nada más por el venir a oír ya somos salvos. No. Es cómo nos comportamos. Y les decía yo el viernes que a veces no recibimos todo lo que pedimos porque no hacemos la voluntad de Dios. No obedecemos. Si aquí nuestros hijos no nos obedecen, ¿cuántos son de mi tiempo que agarraba el cinturón y todo? ¿Para qué? Para que se corrigiera, para que te dieran, para que fueran obedientes. Y hay ocasión que Dios no agarra el palo, como dice la vara, no agarra el cinturón, pero hay veces que nos reprende y no nos damos cuenta. Pensamos que es otra cosa. Porque Él quiere que caminemos. Y Él nos dice, yo hice todo esto. Y si hubo resurrección antes de Él, porque Él fue el que resucitó, que nos dio vida a todos. Por eso, ¿tú qué pregunta le harías? Después de decirle, Señor, si mi salvación, tú me dices que la tengo asegurada, pues yo te voy a servir. Y le voy a decir, Señor, le voy a preguntar, Señor, ¿soy un siervo fiel o un siervo convenenciero? Dime, Señor, porque yo quiero ser un siervo fiel. No quiero ser un siervo ni fiel o de conveniencia, o nada más cuando me convenga, porque no sirve. Tenemos que ser, dice, ven, siervo fiel, si en lo poco fuiste fiel, te pondré en lo mucho. Pero si en lo poco no sirves, aún lo que tienes te será quitado. Wow, palabra de Dios. Que a veces la tomamos con calma, pero es fuerte. Padre, Señor Jesús, aquí, como Él, el de las preguntas que Él hizo, ¿verdad? Como 300 le dice a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy? ¿Y qué dice? ¿Es un profeta? ¿Que eres Elías? ¿Que eres Moisés? ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es el que te ha revelado que yo soy el Hijo de Dios. Y le dijo, pero no lo diga todavía. Y ahora en este tiempo lo podemos decir abiertamente, porque dice que en San Juan 1, ¿verdad? Que venimos, en el capítulo 1 dice, porque venimos a ser, cuando le recibimos, venimos a ser hechos también hijos de Dios como Jesús. No le podemos negar. ¿Cuántos de aquí han negado a su padre? A su papá de la tierra. ¿Cuántos lo han negado? No, es que mi papá es esto y lo ven y si lo ven por ahí dice, oye, es nuestro papá. No, quién sabe quién sea ese señor. ¿Cuántos el diario que vive su papá y lo ven y se acercan y le besan la mejilla? Y lo abrazan. Yo a mi edad, donde encontraba a mi papá o lo encuentro, lo abrazo y lo beso. ¿Por qué mi papá? Como él haya sido, es mi padre. Es alguien que en lo que él creyó correcto formarme, me hizo un hombre responsable, trabajador. El día que se me ocurrió burlarme de una persona, me corrigió para que no lo volviera a hacer. Y no me volví a burlar de ninguna persona, porque fui corregido a tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros a veces nos enojamos con nuestros papás porque nos corrigen? Y decirle, Dios, estoy en el camino correcto. Jesús, estoy caminando contigo, estoy siguiéndote a ti, que eres el camino, la verdad y la vida, porque quiero llegar al Padre. Esa es una pregunta que te hago, Jesús. Dime. Y tenemos que poner atención a su palabra, porque ahí nos contesta y nos dice, el que haga mi voluntad, mis mandamientos, mis preceptos, ese es el que me ama. Ese es el que hace la voluntad del Padre. ¿Qué le preguntarías? ¿Alguien me puede decir qué le preguntaría? ¿Cuál sería tu pregunta? Jesús está aquí, Dice que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Qué le preguntarías? Si nos sana, nos levanta de muchas enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres anuncian el evangelio. Y sabes que, como dice aquí, y los leprosos son limpiados. Y a veces no es tanto que a nosotros hayamos tenido lepra, pero nos limpió de tanto pecado
como si fuéramos leprosos. Y nos limpió de todos los pecados que teníamos, nos limpió al 100%. Y a veces todavía no creemos, a veces todavía no le servimos, no somos siervos fieles con Él. No somos hijos fieles y obedientes al Padre. Aún seguimos haciendo nuestra voluntad. Hacemos, como dice aquí, nuestra propia opinión. Cuando el Señor dice que nuestra propia opinión no es buena, a Él no le sirve. Que tenemos que hacerla como Él nos dice, la opinión de Dios. Que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, porque los de Él son más altos. Pero nosotros podemos hacerlo si le somos obedientes, aunque sean más altos. ¿Por qué? Porque si obedecemos al Padre y leemos y aprendemos y le obedecemos, vamos a estar esforzándonos por hacer lo que el Padre quiere. Ahora los matrimonios, la primera plática que les di fue no mentir. ¿Cuántos mintieron esta semana? Estamos lejos de la presencia de Dios y lo seguimos haciendo. No podemos hacerlo. Tenemos que estar firmes, cueste lo que cueste. Si hablamos con la verdad y nos trae consecuencias, hay que hacerlo. Porque el tratar de mentir para que no se enoje la otra persona o para tener una cara de lo que ustedes quieran delante de la gente, nos lleva a la perdición. Pero es mejor una verdad que incomode a una mentira que se siga haciendo. Y la palabra es específica. También hay que dice que el que miente es hijo del diablo. Tenemos que si le estamos preguntando, Dios, ¿eres tú? Y ahorita estamos esperando su segunda venida. Él ya vino la primera vez. Y es la segunda venida. Y dice que no tarda. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar a ti? ¿Estás listo? Pues si el Señor llegara ahorita. ¿Estás lista? Si el Señor llegara ahorita. ¿Estás caminando en orden con Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? O dices, a fin que estoy vivo y ya cuando esté en el hospital, ahí con el oxígeno puesto, entubado y todo, ahí me arrepiento. Si te da tiempo, si te da tiempo. Y más como está nuestro México, quién sabe si te dé tiempo. Por eso hay que estar caminando ya. Hay que estar caminando ya. No podemos esperar más tiempo. No podemos esperar. Y miren que Dios es muy bueno, muy bueno. Una vez llegamos a una reunión porque nos hablaron, creo ya le comenté que nos hablaron porque se estaba muriendo el Señor. Y dejé de trabajar a esa hora, como esta hora, y salimos para la casa de este señor. Y ya llegamos, nos presentamos, que nos mandaban de Amistad de Puebla, y ya nos abrieron la puerta. Y el Señor tenía un propósito en esa casa, un grande propósito, porque cuando llegamos, sí, cargando, bajaron al Señor y lo sentaron en un sillón. Y toda la familia desapareció, nada más lo dejaron a él. Ya le compartimos, oramos por él, porque pues ya supuestamente ya estaba para morirse. Y no se murió. Tardó como 2 años más en morirse. Pero ¿saben por qué fue ese tiempo que Dios lo permitió? Y no se lo llevó luego, porque en ese tiempo se convirtió la familia. Esa familia que no bajaba, nada más ahora sí, prácticamente ahí lo dejaban. Ahí está, ahí. Se convirtió la familia, la esposa, los hijos. Y en esa casa después también hubo sanidades. Hubo sanidades, grandes sanidades. Por eso les decía yo, le preguntamos a Dios y no sé, todo esto pasó. Si a ti pasó y Dios te hizo a ti un milagro, no sé de qué tamaño sea tu agradecimiento con Él. No sé qué tanto darías o como dijo Pedro, Señor, hasta la vida voy a dar. Y a la mera hora, ¿qué dijo? No lo conozco. Aunque después se arrepintió y fue uno de los discípulos fuertes. Pero al instante renegó de Dios. Y a veces así somos. Renegamos de Él aún habiendo recibido milagros. Lo negamos. Por eso es hora. ¿Qué le preguntarías tú a Jesús el día de hoy? En esta mañana. ¿Cuál sería tu pregunta? Ahí en tu corazón. ¿Qué te gustaría? ¿Qué respuesta te gustaría que Dios te diera? ¿Qué respuesta esperas de Dios? ¿Quieres que te diga, ve, siervo fiel? O que diga, quítenle todo lo que tiene y échenlo al lago de fuego, para que así es. Y lo podemos comparar con la parábola de las vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, porque las prudentes se prepararon y las sensatas no se prepararon. Ahí dice que las otras tenían aceite y las otras no. Hoy en este tiempo el aceite es el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿O caminamos o no caminamos? Es importante para nuestra salvación. Señor, soy salvo. Realmente soy salvo.
Señor, realmente he sido agradecido contigo. Realmente te amo. Realmente te amo. Debemos amar más a Dios, porque ¿a poco no se nos hace fácil como le decimos a la esposa o al esposo? Te amo, mi amor, mi vida, mi cielo. Hasta le dicen así, mi cielo. Imagínense la inmensidad del cielo. Y a Dios a veces le decimos con nuestros labios, te amamos, pero nuestros hechos son todo lo contrario. ¿Qué respuesta te daría nuestro Señor Jesucristo a ti personalmente en esta mañana? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Pregúntale, ahí en tu pensamiento o a voz así callada, pero tú pregúntale, Dios, Jesucristo, ¿qué necesito? O la pregunta que tú le quieras hacer, pregúntale. Luego que le preguntes, calla y pon atención. Y Dios te va a dar respuesta esta mañana. Él te va a decir que Él es, pero ¿qué quiere que hagas? ¿Qué quiere que hagas tú? Él es el que ha de venir, no hay otro. Los judíos en el templo, durante la fiesta de la dedicación, le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Él no les dijo. Les dijo, ustedes han visto lo que yo he hecho. Los milagros, las sanidades también, los judíos y todos habían visto que había hecho Jesús. Y Jesús le dice, y no me ha creído. A veces así nos pasa. Yo les decía el otro día, ¿cuántas personas que no están aquí sentadas en cada uno de esos lugares vacíos nos harían falta más sillas o las tendríamos que reducir de todos los que fueron sanados? Cáncer, diabetes, restauración familiar, restauración con los hijos, petición de que los hijos saliesen de la cárcel y los hijos llegaban a medianoche y el domingo nos daban el testimonio. Ya salió mi hijo, aquí está, gracias a Dios. Y lo llevaba y le dábamos la gloria a Dios. Y así mucha gente que ha sanado, pero no está. No están. No hubo gratitud. Yo pienso que no. No reconocieron como los judíos en ese tiempo lo que les dijo Jesús. Ustedes han visto lo que he hecho. Y yo aquí les podría decir, ellos han sentido en su carne lo que Dios hizo, pero no está. Gente sin trabajo, que oramos por un buen trabajo y el Señor les dio un buen trabajo, buen salario y no está. Ustedes y yo, ¿qué necesitamos para creer todo lo que Jesús ha hecho? Y como les dije al inicio, el mayor regalo que tenemos es la salvación, pero la estamos conservando realmente porque Él no la quita. La que la quitamos somos nosotros, la que la perdemos somos nosotros, por no obedecer al Señor, por no obedecer. Pues vamos a orar y pregúntale al Señor. Vamos a ponernos de pie y tú, ahí con tus palabras tú pregúntale, Señor, o lo que le quieras preguntar. Pero yo creo la pregunta más importante que sería, Señor, ¿soy salvo? ¿O qué necesito? Te va a decir, entrégame tu corazón y todo tu ser, como a veces me cantas. Padre, así como los judíos de ese tiempo, Señor, que aún viendo los milagros, las maravillas, el ver que le regresaba la vista a los ciegos, que los cojos caminaban, que los sordos oían, Señor, que los espíritus malos eran sacados, los leprosos eran limpiados, los muertos resucitaban y a los pobres le era anunciado el Evangelio. Por eso bien dice en el siguiente pasaje, Señor, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, que no haya tropiezo en el Señor Jesús, que no haya tropiezo en ti, Señor. Tú sabes, Señor, cuál sería la pregunta que haríamos cada uno. Y tú tienes la respuesta para cada uno de nosotros, Señor, para que nos puedas decir, venid benditos de mi Padre, entren al gozo del Señor. Venid benditos de mi Padre, entren al gozo del Señor. Aquí estamos, Dios, porque necesitamos de ti. Necesitamos que tu palabra abra nuestros ojos, que quites esa ceguera, que abras nuestros oídos, que nos limpies de todo aquello que nos contamina del mundo, de ese ruido que no deja que nosotros, Señor, podamos verte, oírte y ser limpiados por ti, Señor. Ser resucitados contigo, que tu Santo Espíritu, Señor, tu Santo Espíritu en esta mañana nos redarguya, nos exhorte, nos alinee a caminar contigo, Señor Jesús. No queremos andar divagando, no queremos creer en nuestra propia opinión que estamos haciendo bien cuando a veces nos estamos perdiendo. No nos queremos perder, Padre.
Anhelamos y deseamos estar en tu presencia. Por eso nos reunimos hoy para escuchar tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Y al que se quiere perder es porque hace oídos sordos, aquel que no pone atención a tu palabra. No queremos ser vistos por los hombres, Señor. Queremos ser vistos por ti, el Creador, el Hacedor, el que da vida y vida en abundancia, el que nos ama, el que nos sana, el que nos restaura, el que nos fortalece, el que hace acrecentar nuestra fe y nuestra confianza. Aquí estamos, Dios. Contesta a cada uno la pregunta, Señor, que te hayan hecho. Que tu Santo Espíritu les conteste, Padre.